Buenas tardes. Nosotros somos el grupo H y está conformado por mi persona, Lorena Lazo, la compañera Dara Martínez, el compañero Jefferson Quispe, la compañera Yanela Vega y Andreina Chillagana. En esta ocasión vamos a hablar sobre la empresa TIA. A continuación, mi compañero. Buenas tardes con todos. Tiendas industriales asociadas TIA. Esa es una de las cadenas de supermercado más grandes del Ecuador. Fue fundada en 1960 en Guayaquil y actualmente cuenta con más de 370 locales en 22 provincias. Además de miles de colaboradores a nivel nacional, su actividad principal es la comercialización de productos de consumo masivo dentro del sector detalle y comercio mayorista. Es importante analizar su situación financiera porque permite reconocer la estabilidad, la rentabilidad y la capacidad de crecimiento de las empresas. Además, al ser una empresa grande y representativa en el mercado ecuatoriano, su desempeño financiero refleja cómo se comporta el sector comercial y ayuda a evaluar si la empresa está generando utilidades, manejando bien sus recursos y manteniendo un crecimiento sostenible. En esta tabla se presenta la estructura de los estados financieros de la empresa durante el periodo 2023 al 2025. En primer lugar, los ingresos totales muestran un crecimiento constante a lo largo de los 3 años. En el 2023 fueron de 725,4 millones, aumentando a 7.058,2 millones. En el 2024 alcanza los 792 millones en 2025. Esto refleja un incremento progresivo en las ventas y operaciones de la empresa. Respecto a la utilidad neta, se observa un comportamiento relativo estable. En el 2023, la utilidad fue de 8,96 millones. En el 2024 aumentó ligeramente a 9,62 millones y en el 2025 se ubicó en el 9,41 millones. Aunque existe una pequeña variación, la empresa mantiene resultados positivos durante el periodo alcanzado. En cuanto al total de los activos, también se evidencia un crecimiento continuo, pasado de 458,2 millones y en el 2023 479,5 millones. Em, 5 millones. Eh, y en el 2024, los 49, 40 498,8 millones. Esto indica una extensión de los recursos económicos y la capacidad operativa de la empresa. Finalmente, el patrimonio total presentó un incremento graduado en los 3 años, pasando los 212,6 millones en 2023 a 224,7 millones en 2025. Esto refleja un fortalecimiento a la participación de los propietarios y una mayor solidez financiera de la organización. En conjunto, la tabla evidencia una evolución positiva en la estructura financiera de la empresa, mostrando crecimiento en ingresos activos y patrimonio durante el periodo analizado. Continúa, por favor, mi compañera, la siguiente lámina. Ya. En la siguiente lámina podemos ver el análisis horizontal. Sabemos muy bien que el análisis horizontal es un análisis comparativo. En este caso comparamos el año 2023-2024 y el año 2024-2025. Como puntos claves tenemos de que el patrimonio neto
incrementó entre el 2023 y 2024 un 35% y en el 2024-2025 un 8%. En la siguiente lámina continuamos con el análisis vertical. ¿Puedes pasarle, compañera? En este caso hicimos un análisis por año. Bueno, igual tenemos la variación de cada uno de los años. Podemos considerar que los pasivos no han variado mucho entre cada año. Tenemos en el 2023 el 88%, 2024 el 84% y 2025 de igual manera el 84%. En el tema de patrimonio tampoco existe mayor variación entre el 12, 16 y 16%. Con esto, en la siguiente lámina podemos observar cuáles son las tendencias más relevantes del análisis horizontal y vertical. Una de las tendencias más relevantes que yo consideré fue que la inversión en activos creció un 2% entre el año 2024 y el 10% en el año 2025. Y tenemos que en la propiedad, planta y equipo aumentó del 7 y 10% en los años estudiados, lo cual nos demuestra que la empresa está invirtiendo en expansión y en fortalecimiento del capital, que se traduciría en mayor capacidad de producir. Eso es un dato muy importante, ya que la empresa considera en los siguientes años seguir creciendo mucho más de lo que ha venido haciendo. También tenemos otro dato súper importante, que son que las obligaciones financieras de corto plazo crecieron en un 7% entre el 2023 y 2024 y el 63% entre el 2024 y 2025. En el pasivo corriente tenemos un incremento del 24% en el último periodo. Eso indica que la empresa está dependiendo más de las deudas a corto plazo para financiar sus operaciones. Esto puede ayudarnos bastante para poder financiar, ayuda bastante a la empresa, ya que puede continuar sus operaciones sin ningún problema, pero también genera un alto riesgo, ya que la empresa se vería realizar pagos periódicos, tal vez en corto plazo, que no sean capaces de responder. Entonces es un dato que hay que tenerlo muy en cuenta para evitar después algún perjuicio para la empresa que se está analizando. Otro dato importante y como último tenemos la disminución del efectivo en un 21% en el año 2023 y 2024 y un 14% entre el año 2024 y 2025, que se traduciría que cada vez la empresa tiene menos efectivo disponible. Tenemos un incremento del 18% y el 26% en el tema de cuentas por cobrar. Quiere decir que la empresa está vendiendo más a plazos, o sus proveedores se están haciendo más con pagos a crédito. Esto se traduce en que la empresa no contaría con la liquidez suficiente para realizar pagos a corto plazo. Entonces, se traduce a que existe menos dinero para que la empresa pueda funcionar. Creo que se debería mejorar un poco más ese estándar, ya que podría verse de igual manera perjudicada. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación yo les voy a hablar acerca de los indicadores. Como podemos observar en la tablita, hemos hecho el cálculo financiero de los indicadores usando las diferentes fórmulas que el profesor nos indicó. Tenemos los cuentas por cobrar, sobreventa, inventarios, costos de venta. De esa manera podemos ver cómo se ha ido manejando en el 2023, 2024 y 2025. ¿Le puedes cambiar de hoja, por favor? En los indicadores principales podemos observar lo siguiente. El ARTD pasó de 21,72 a 32,18 días. Esto quiere decir que la empresa tarda más tiempo en cobrar a sus clientes. En el ITD podemos ver que se mantuvo entre 55 y 64 días, lo que quiere decir que el inventario rota de manera relativa, establemente.
En el APTD observamos que aumentó 75,05 días, lo que quiere decir que la empresa tarda más en pagar a los proveedores. En el CCC bajó de 2024 y subió en 2025. En 2025 el efectivo tardó mucho más tiempo en recuperarse. Y en el OCC vemos que aumentó de 90,91 días en 2025. Eso quiere decir que el ciclo operativo está siendo un poco más largo. En conclusión, podemos decir que la empresa TIA mantiene estabilidad en inventarios, pero en el 2025 aumentó el tiempo de cobro y el ciclo operativo, lo que puede afectar un poco a la liquidez de la empresa. Eh, ¿Cómo está, ingeniero? Soy Anela Vega y me toca el diagnóstico. En el diagnóstico financiero del día identificamos tres hallazgos principales. La primera es que la empresa mantiene un crecimiento importante en sus activos y patrimonio. Los activos totales crecen aproximadamente entre un 11,5% durante el periodo analizando y el patrimonio aumentando alrededor del 46%, lo cual esto refleja la extensión y el fortalecimiento de la empresa. Sin embargo, también encontramos señales de alerta relacionadas con la liquidez. El efectivo disponible disminuyó cerca del 34% entre 2023 y 2025, lo que significa que la empresa tiene menos dinero inmediato disponible para cubrir obligaciones o gastos operativos. También observamos un incremento fuerte en las obligaciones financieras de corto plazo, especialmente en 2025, donde aumentaron más del 60%. Esto indica una mayor dependencia del endeudamiento a corto plazo, lo que esto genera más presión sobre el flujo de efectivo. Sobre las recomendaciones, o sea, con base a los resultados obtenidos, lo que proponemos son estas dos recomendaciones principales. La primera es fortalecer las políticas de cobranza y el control de crédito. La empresa debería, pues, mejorar el seguimiento a los clientes, reducir plazos de crédito y promover los pagos más rápidos para poder disminuir el tiempo de recuperación del efectivo. La segunda recomendación es que se debe de reestructurar parte de la deuda de corto plazo hacia la deuda de largo plazo, porque esto va a ayudar a disminuir la presión inmediata sobre el flujo de caja y permitiría manejar de mejor manera las obligaciones financieras. Como conclusión, podemos decir que tiendas industriales asociadas TIA, Sociedad Anónima, presentan un crecimiento y expansión importantes relacionados con la liquidez y los endeudamientos de corto plazo, por lo que mejorar la gestión de flujo de efectivo será clave para mantener su rentabilidad y su estabilidad financiera. Muchas gracias. Gracias.